¿Sabías que la mujer que hizo historia en Miss Universe 2023 no llegó ahí por casualidad? Hoy te cuento cómo Shanice Palacios pasó de competir en su país a convertirse en la primera nicaragüense en ganar Miss Universe. Hoy repasamos la historia de una joven nicaragüense que logró un hito para su país y para toda Centroamérica, Shanice Palacios. Su historia en los certámenes de belleza comenzó siendo adolescente. Su primer acercamiento fue en Miss Teen Nicaragua 2016. Allí comenzó a entender la dinámica de un concurso, pasarela, entrevistas, presencia ante el público y trabajo frente a cámaras. Esa etapa fue formativa. No se trataba de ganar, sino de aprender a competir. Años después, su nombre volvió a sonar cuando participó en Miss Mundo Nicaragua. Esa experiencia la obligó a elevar su preparación. El entrenamiento fue más intenso. Disciplina física, trabajo en comunicación, manejo emocional y preparación mental. Representó a su país en la edición número 70. El Miss Mundo 2021 fue suspendido inicialmente en diciembre de 2021 en Puerto Rico debido a la crisis sanitaria global. La final se reprogramó y celebró el 16 de marzo de 2022. Shanice logró clasificar al Top 40. En el 2023, Nicaragua vivió una noche decisiva con la gala de Miss Nicaragua 2023. Entre las candidatas, una de las más observadas era Shanice Palacios, quien ya tenía experiencia internacional. La noche final cerró con un momento histórico. Shanice Palacios fue coronada Miss Nicaragua 2023. Miles de nicaragüenses despidieron a Shanice Palacios con banderas y emoción rumbo a El Salvador, sede de Miss Universe 2023. Al llegar al país hermano, la historia se repitió en eco. Más nicaragüenses y salvadoreños la esperaban. Durante las semanas de concentración previas al concurso, las candidatas pasan por sesiones de fotos, entrevistas con jurados, actividades benéficas y ensayos constantes. Cada gesto, cada respuesta, cada aparición pública cuenta. En ese ambiente, Shanice empezó a destacar. Antes de llegar al país anfitrión, Shanice Palacios ya figuraba entre las grandes favoritas. Su desempeño previo y su victoria en Miss Nicaragua la posicionaron como una contendiente sólida rumbo a Miss Universe. La noche final llegó. El escenario estaba listo. Las luces, el público, las cámaras. Todo apuntaba a un solo momento. Después de semanas de preparación, entrevistas y ensayos, las candidatas enfrentaban la prueba definitiva. Más de 80 mujeres, un solo título. Durante la noche final, el primer nombre llamado para el Top 20 fue Nicaragua. La reacción del público fue inmediata. Los gritos y aplausos llenaron el recinto, y la emoción fue tan fuerte que parecía que el lugar se venía abajo. Luego fue confirmada en el Top 10, manteniéndose entre las favoritas. Más adelante, su nombre volvió a escucharse en el Top 5, consolidando su lugar en la recta final. Finalmente, llegó al grupo de las 3 finalistas junto a Tailandia y Australia. En el momento decisivo, quedaron tomadas de las manos Nicaragua y Tailandia, esperando el resultado final. Minutos después de ser coronada como Miss Universe 2023, Shanice Palacios se presentó ante los medios en su primera conferencia de prensa. Visiblemente emocionada, agradeció a Nicaragua y aseguró que este triunfo representa a todo su país y también a Centroamérica. Durante sus declaraciones, habló sobre la salud mental, un tema que ha defendido desde el inicio, y explicó que quiere aprovechar su reinado para ayudar a jóvenes que atraviesan momentos difíciles. También comentó que aún estaba procesando lo que acababa de vivir, describiendo la victoria como el resultado de años de esfuerzo, preparación y disciplina. Con la corona ya en sus manos, dejó claro que su objetivo no es solo representar belleza, sino generar un impacto positivo a nivel internacional. Durante su reinado, desarrolló una agenda internacional intensa, viajando a más de 30 países. En cada destino participó en eventos oficiales, actividades sociales, culturales y encuentros con medios. Finalmente, regresó al escenario para la fase final del certamen, donde coronó a su sucesora, Victoria, representante de Dinamarca. Con este momento, cerró su reinado, dejando un legado histórico como la primera nicaragüense y centroamericana en ganar Miss Universe. Suscríbete para más contenido y síguenos en nuestras redes sociales como Reinas Nicaragüenses.